alumnos, después docentes. Y bueno, de a poco, bueno, fuimos metiéndonos en Barcelona por el tema del hecho de que es docente. Alfredo lo conocen, estuvieron con Alfredo, ¿verdad? Así que bueno, años de amistad Sí, de la vida, así que bueno, niños, antes que nada, consulto. Eh, ¿Alguna vez algo de ventilación mecánica, práctico, teórico, alguna idea? Sí, no, en los vieron, prácticos vemos, pero vemos bien. nomás. Bueno, pero o sea, hablando de cuestiones del ventilador, si yo digo, por ejemplo, modo controlado por volumen, tubo orotraqueal, no es algo ajeno, lo escucharon alguna vez, a eso me refería. Sí, sí, lo básico. Bien, bueno. Eso, aparte de esta materia de la de Pulito, ¿pudieron o en qué otra materia vieron algo de respiratorio en terapia intensiva específicamente? Así yo tengo una idea aprox por dónde ir abordando los temas. Este es el primer año, profe, Bien, porque segundo y tercero tuvimos en pandemia y no tuvimos práctica. Recién este año empezamos a ver terapia intensiva. bien, bueno. Obviamente que para nosotros los kinesiólogos toda la terapia intensiva es un campo relativamente nuevo acá en el norte, si bien hace mucho ya se viene gestionando, aplicando y nosotros desarrollamos muchas de las funciones de terapia intensiva. Ahora se conoció mucho el tema de ventilación mecánica invasiva, no invasiva con la explosión de COVID, así que se conoció un poquito más a nivel popular hablando de lo que hacemos nosotros en la terapia intensiva. Desde el punto de vista profesional, para nosotros obviamente es algo totalmente abarcativo porque trabajamos en conjunto, médicos, enfermeros, kinesiólogos, porque es un trabajo en equipo, o se trabaja en equipo o no funciona. Para nosotros, los kines, obviamente que la ventilación es 100% patrimonio nuestro, ¿sí? Así como también las etapas en las cuales va atravesando el paciente, las modificaciones que se hacen en el ventilador, dependiendo, por ejemplo, de cómo evoluciona un distrés, cómo evoluciona una neumonía, un EPOC, un obstructivo, etcétera, ¿sí? Hasta llegar a etapas en las cuales se comienza el destete de la ventilación mecánica. ¿Sí? La labor del kinesiólogo en terapia intensiva es muy abarcativa y es un lugar en el cual la praxis se presta continuamente día a día para que todo se justifique en base a criterios de trabajo, basado obviamente en lo que dicen las guías especializadas, las guías actualizadas, basado en lo que dice la evidencia científica. ¿Sí? Entonces, la terapia intensiva para nosotros es algo totalmente abarcativo, ¿sí? Y que tenemos muchísima cabida, ¿sí? Así que bueno, yo voy a encarar en 3 charlas, ¿sí? Vamos a hacer, y la voy a hacer corta porque no es la idea aburrirlos ni llenarlos de información, sino ir tocando los tips más importantes, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la generalidad de la ventilación mecánica, modos ventilatorios, para pasar a una segunda charla de lo que es el destete, los criterios generales y la forma de aplicación, ¿sí? Del destete, y concluimos con ventilación no invasiva, ¿sí? Algo totalmente fabuloso de hacer, algo que tiene su indicación, contraindicación y obviamente todo basado en lo que dice la evidencia científica. ¿Alguna pregunta antes de arrancar? ¿No? Bueno, cualquier cosa, chicos, si voy muy rápido, no se entiende, me paran y volvemos sobre lo dado, ¿sí? Yo voy a pausar mi cámara, si dejo abierto el audio. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno, la idea de esta primera Perfecto. charla es justamente hablar de todo lo que es modos ventilatorios, ¿sí? En lo que respecta a lo que es el funcionamiento del ventilador, que prácticamente es una computadora, pero obviamente tiene variables en las cuales uno tiene que saber manejar para que justamente el ventilador se adapte, cumpla con su objetivo principal de que es mantener la ventilación del paciente independientemente de qué patología estemos tratando, ¿sí? Ahora bien, estos son los objetivos generales de la ventilación mecánica. Hay objetivos muy específicos, ¿sí? Y muy detallados. La idea justamente de la ventilación mecánica se basa en este trípode, ¿sí?
Optimizar la hematosis, mantener y o restaurar el volumen y evitar la lesión inducida por la ventilación, ¿sí? Obviamente que la hematosis, el proceso de intercambio gaseoso, es la función principal, por no decir la principal, de lo que es el sistema ventilatorio respiratorio, ¿sí? Ahora bien, la hematosis es algo que se pierde, ese intercambio gaseoso, esa lesión de la membrana alveolo-capilar, es lo que se pierde cuando hay una injuria pulmonar, independientemente de que sea una patología restrictiva o obstructiva, ¿sí? Pero es la hematosis la que tratamos de optimizar en la medida que el paciente responda con una etapa de un proceso patológico, obviamente para asegurar la buena oxigenación de la sangre, ¿sí? Entonces, es eso, ese intercambio gaseoso en el cual uno, a última instancia, trata de mejorar y o optimizar, ¿sí? Obviamente que para esto contamos con una serie de variables, de herramientas, de recursos que el ventilador nos brindan para poder optimizar ese intercambio gaseoso. Ahora bien, ya qué variable utilizamos, cuándo la utilizamos, en qué patología la utilizamos, bueno, eso se va a dar en el transcurso de lo que es, digamos, la internación del paciente en la terapia intensiva. Ahora, respecto a mantener y o restaurar el volumen pulmonar, hay patologías en las cuales, ¿sí?, se genera tal daño pulmonar que las unidades alveolares o se colapsan o se inundan, o sea, queda un alveolo totalmente disfuncional. Por ende, ese alveolo no es capaz de generar este proceso de hematosis. Uno de esos objetivos es poder darle a esos alveolos la capacidad de o restaurar el volumen que perdió o que mantenga ese volumen, ¿sí? Entonces, si yo desde la ventilación mecánica ejecuto determinada maniobra, ¿sí?, ese alveolo o mantiene su volumen, ¿sí?, o recupera el volumen. A mayor cantidad de alveolos funcionando, ¿sí?, a mayor cantidad de alveolos que yo recupero, a mayor cantidad de alveolos que yo mantengo en su volumen, mayor área de intercambio gaseoso. Y eso se ve reflejado en los índices de oxigenación, por ejemplo, la PAFI, la PAO2, inclusive la misma saturación por oximetría de pulso que se realiza en cabecera del paciente, ¿sí? Ahora, esos son los dos objetivos principales, si uno quiere así decirlo. Bueno, sí, se lo acepta, optimizar la hematosis y mantener el volumen pulmonar. Pero este objetivo, y es a lo cual está abocado todos los paradigmas actuales de la ventilación, que es obviamente evitar la lesión inducida por el ventilador. A ver, chicos, el ventilador es una herramienta muy precisa, ¿sí? Ventilar a un paciente es algo muy preciso. Yo, Mariano, para mi 1,75, mi pulmón se desarrolló X tamaño. Por ende, tengo que asegurar para mi estatura y para mi peso que me llegue X cantidad de BT, de aire, ¿sí? No es lo mismo mi contextura física que la de ustedes, que la de Julito. Entonces, optimizar la buena llegada de aire de acuerdo a los valores que tiene esa persona en peso y talla es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo, para mi contextura física de 1,70, 72 kilos, pongo menos aire o programo el ventilador de tal manera que me puede llegar menos aire o más aire, y bueno, ese menos o más, a la larga genera un déficit, o un déficit de intercambio gaseoso, o un déficit de oxígeno, o un déficit de lavado de dióxido de carbono, pero el peor de los casos es que si yo programo mal el ventilador, ¿sí?, puedo llegar a generar daño en un alveolo. Si yo genero daño en un alveolo producto de que programé mal el ventilador manda un exceso de presión, ese exceso de presión estira las paredes del alveolo, el alveolo se lesiona y como todo el tejido lesivo reacciona inflamándose.
Si el alveolo reacciona inflamándose, libera citoquinas proinflamatorias que pueden llegar a diferentes órganos por el torrente sanguíneo. Entonces, no basta únicamente con asegurar una buena entrada de aire, un buen lavado de dióxido de carbono, una buena ventilación. No, hay que saber establecer los valores de un modo ventilatorio acorde a la contextura física de un paciente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, perfecto. Bien. Entonces, todos los paradigmas, todas las guías actuales se abocan justamente a esto, a evitar la lesión inducida por la ventilación. Ahora bien, un paciente que nos llega a emergencia, obviamente es evaluado, y obviamente que hay criterios para decir, bueno, a esta paciente la intubamos, a este otro lo intubamos y lo ventilamos, ¿sí? Pero obviamente la ventilación mecánica pasa por una decisión clínica. El criterio o la decisión para intubar y ventilar a un paciente es clínico. Ustedes verán acá, académicamente tenemos criterios clínicos de laboratorio. Perfecto. Los de laboratorio, fíjense, la disminución de la PO2, disminución de la Pimax, disminución de la capacidad vital, ¿sí? Para saber si la PO2 del paciente está disminuida, yo necesito sacarle una muestra de sangre arterial. Entre que yo le saco la muestra, llevo la muestra al laboratorio, el laboratorio me examina, perdí 5 minutos. 5 minutos de oro para el paciente. ¿Sí? No digo que no sea importante, pero hay otros criterios que son mucho más rápidos y significativos. ¿Sí? Disminución de la fuerza muscular inspiratoria. ¿Esto se evalúa en un paciente? Sí, tenemos forma de evaluarlo, pero necesito que el paciente sea colaborador. Si llega un paciente en coma, no me va a colaborar para medir la Pimax, entonces se descarta, ¿sí? A lo mismo que la capacidad vital, es una prueba que yo en la cual necesito que el paciente me colabore para medir la capacidad vital. Por ende, no digo que estos criterios no sean importantes, pero sí, cuando llega el paciente, ¿sí? Yo puedo evaluar la desaturación en cabecera del paciente totalmente. Pongo un oxímetro de pulso y mido la saturación. La alteración de la escala de Glasgow, totalmente evalúo el Glasgow en cabecera del paciente. Fíjense, patrón paradojal y utilización de músculos accesorios de la ventilación y la estabilidad, inestabilidad hemodinámica. O sea, son parámetros, ¿sí? A nivel conciencia por la escala de Glasgow, a nivel respiratorio por la saturación, a nivel ventilatorio por la utilización o no de accesorios y o patrón paradojal. Y son variables hemodinámicas que la evalúo en la cabecera del paciente. Por ende, intubar a un paciente, estamos hablando de una decisión clínica, rápida. Paciente que llega de la calle, taquicárdico, taquimeico, desaturando con alteración de la escala de coma de Glasgow, no, este paciente se intuba y se ventila. ¿Sí? Al menos se intuba para proteger la vía aérea de broncoaspiraciones. ¿Sí? Después ya se verá más adelante, posterior a esa intubación, si requiere o no ventilación mecánica. Generalmente sí. Entonces, criterios para decidir intubación-ventilación, predominan sí o sí los criterios clínicos. Ahora bien, una vez el paciente intubado, ventilado, conectado al ventilador, y bueno, independientemente de cómo se programe el ventilador en modo controlado, en modo asistido, ya veremos qué significa eso, para todos los modos yo tengo que saber interpretar estas variables físicas, ¿sí? Si yo no interpreto estas variables físicas o no sé qué me representan, ¿cómo voy a saber manejar un modo? ¿Cómo voy a repercutir tocando una variable en el ventilador y cómo esa variable que modifique me repercute en otra? Entonces, hay que saber de presiones y de criterios y principios físicos totalmente, ¿sí? Así que vamos a empezar a desglosar estos principios físicos que se aplican a la ventilación y a los modos ventilatorios. Obviamente que la presión transpulmonar, ¿sí?, es una ecuación que surge de la diferencia de la presión pleural y la presión alveolar.
¿sí? Cuando uno está en reposo, o sea, cuando estamos al final de la expiración y no hay ningún movimiento inspiratorio, ¿sí? El valor de la presión pleural es -5, ¿sí? Y el valor de la presión alveolar es 0. Por ende, en esta ecuación el resultado es +5. Esa diferencia de presión entre la pleural y la alveolar es la presión transpulmonar o transmural, como dice acá, ¿sí? Cuando uno comienza a inspirar, ¿sí? Se genera una modificación de la presión pleural que va de -5 a -8 en inspiración, y ese -8 hace caer a la presión alveolar -1 respecto a la atmósfera. Y el aire, por principio físico, se va a mover de donde hay mayor concentración hacia donde es menor. Entonces, el diafragma se contrae, me genera la caída de la presión pleural, a su vez esa caída de presión pleural me hace caer la presión alveolar, de manera tal que se genera la entrada de aire. Por eso, los valores de presión transpulmonar en esta ecuación van a dar un valor de +7. Independientemente de los números que acá se figura o acontecen, lo que me importa que les quede es que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, tanto en inspiración como en expiración. Ahora bien, muy lindo todo, la presión pleural, presión transpulmonar, presión alveolar, pero ¿para qué sirve eso, Mariano? Bueno, ¿para qué sirve eso? La presión transpulmonar, chicos, es una presión que me refleja qué tanta capacidad tiene un alveolo de poder aumentar su volumen partiendo de un volumen en el cual no esté totalmente colapsado. En otras palabras, la presión transpulmonar es aquella presión que evita que los alveolos se colapsen totalmente en expiración, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Si yo tengo un neumotórax o tengo un derrame pleural, ¿se mantiene o no la presión transpulmonar entonces? No, no se mantiene. Porque colapsó. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque la presión pleural, al tener el espacio virtual ocupado, o por aire o por líquido, neumotórax, derrame respectivamente, se positiviza, y al positivizarse hace que la transpulmonar caiga y el alveolo se colapse, ¿sí? Entonces, ese es el concepto aplicado. La presión transpulmonar es aquella presión que evita que el alveolo se colapse en expiración, ¿sí? Estamos hablando de fisiología normal. Ahora bien, cuando el diafragma se contrae y genera la expansión de la caja torácica, obviamente que todo el aire que pasa y llega al alveolo tiene que vencer dos componentes. Por un lado, la resistencia de la vía aérea, y por otro lado, la tendencia del alveolo o el parénquima a colapsarse. Naturalmente, chicos, e histológicamente, todo el parénquima, todo el septo alveolar tiene un predominio de fibras elásticas, ¿sí? Y como toda fibra elástica tiene tendencia al retroceso elástico, al colapso, en definitiva. Por ende, todo el aire que va desde la atmósfera, pasa la resistencia de la vía aérea y llega al alveolo, tiene que poder insuflarlo. Entonces, en definitiva, la fuerza que generan los músculos ventilatorios tienen que vencer, por un lado, la resistencia a la vía aérea y por otro lado, la tendencia a colapsarse del parénquima, del septo alveolar, ¿sí? Y entonces, desde el punto de vista físico, ¿sí?
en este tramo que estamos hablando de vía aérea, se puede expresar en una ecuación como flujo por resistencia, ¿sí? Y en esta parte en el cual el parénquima tiene tendencia al colapso, ¿sí? Podemos hablar de una capacidad de distenderse, de aumentar volumen ante un cambio de presión, o sea, la compliance, la distensibilidad, ¿sí? Otro punto de vista, si uno quiere así decirlo, esto se puede transformar en patologías de tipo obstructivas, de un componente resistivo, o patologías de tipo restrictivas, de un componente elástico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que toda la fuerza de los músculos ventilatorios o la fuerza que genera el ventilador, ¿sí? Que se traduce en presión, tiene que vencer el componente resistivo de la vía aérea, flujo por resistencia, y por otro lado, la tendencia al parénquima de colapsarse, expresado por la compliance, volumen sobre compliance, ¿sí? Ahora, si yo tengo un paciente que tiene mucho broncoespasmo, ¿sí? ¿Qué componente se va a alterar? ¿El resistivo o el elástico? ¿Puedes repetir, profe? Si yo tengo un paciente que hace mucho broncoespasmo, ¿qué componente creen que se altera? ¿El resistivo o el elástico? ¿El resistivo? Totalmente, porque estamos hablando de vía aérea. Por ende, imagínense acá en este punto de la vía aérea, si esta vía aérea se achica por un broncoespasmo, el paciente tiene que hacer el doble de esfuerzo físico muscular para meter la misma cantidad de aire por un tubo que es un poco más chico. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Por ende, al disminuir el calibre de la vía aérea por un broncoespasmo, por secreciones, aumenta la resistencia y cae la cantidad de flujo, a menos que o el ventilador o el paciente aumenten la presión, aumenten el trabajo para meter la misma cantidad de aire por un tubo que se hizo un poquito más chico, ¿sí? Si yo tengo una atelectasia, ¿qué componente me afecta? ¿El resistivo o el elástico? El elástico. Totalmente. Si se colapsa el alveolo, se colapsa todo este grupo, tenemos una atelectasia. Por ende, la presión o el trabajo tiene que ser el doble para poder abrir esto que previamente estuvo semiabierto y ahora se colapsó por la atelectasia. Por ende, el trabajo va a ser el doble. Bueno, se entiende el concepto de esto, se llama ecuación del movimiento del sistema respiratorio. La presión es igual al flujo por la resistencia más el volumen sobre la compliance. En definitiva, me quiere decir que si yo tengo una alteración restrictiva u obstructiva, yo tengo que aumentar las presiones del ventilador. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Esto es fundamental. Esto es algo que nos marca el norte en muchas patologías de la ventilación, que es la curva de compliance, ¿sí? Los ventiladores actuales traen esta curva que se monitoriza en forma en vivo, directo, en el monitor del ventilador, en la interfaz visual del ventilador, y es la popular curva de compliance. Ahora bien, conceptualmente, la compliance se define como el cambio de volumen precedido de un cambio de presión, ¿sí? Si acá se contrae el diafragma, me hace caer la presión, ¿sí? Se genera la entrada de aire. Al entrar el aire, el alveolo aumenta de tamaño. Pero para que ese alveolo aumente de tamaño, primero tiene que haber un cambio de presión. Hasta acá me siguen, ¿verdad? Sí, profe.
Bien, Sí, profe. nótese que acá tenemos el volumen en mililitros y acá abajo tenemos la cantidad de presión, ¿sí? Lo azul es inspiración y lo rojo es expiración, ¿sí? Vamos a la parte baja acá. Fíjense que primero, en una primera instancia, se genera mucho gradiente de presión, pero no se ganó casi nada de volumen. Aumenta la presión, aumenta la presión, aumenta la presión, a un nivel de 15, si quieren ponerla acá, y ganamos 200 mililitros, nada más. Aumentó mucho la presión para poca ganancia de volumen. Llega un punto que no se aumenta tanto la presión, pero sí se aumenta la cantidad de volumen, ¿sí? Entonces, ese cambio de volumen precedido de un cambio de presión me expresa qué tan complaciente es el pulmón, ¿sí? Va a haber patologías en las cuales se genera mucha presión y poco volumen, ¿sí? Entonces, conceptualmente hablando, ¿por qué es importante saber qué es la compliance? Porque la compliance, que es el cambio de volumen precedido de un cambio de presión, me expresa qué tan complaciente, qué tan receptivo es el pulmón a una entrada de aire precedido de un cambio de presión. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué patologías creen ustedes que me puede hacer caer la compliance? Y sepan ustedes, le doy una ayuda, que las patologías de tipo restrictivas me hacen caer la compliance, no las obstructivas. La fibrosis. Enfisema. Fibrosis, bien. ¿Qué más?